¿Quién no se ha hecho este tipo de preguntas cuando está aprendiendo un idioma? ¿Cómo puedo hacer para dejar de pensar en español cuando quiero hablar otro idioma? O entiendo casi todo, pero no sé qué responder. Bueno, les aseguro que después que hayan visto todo este video encontrarán la razón y la solución a este problema. Este video lo he hecho no solo para quienes están estudiando el inglés, sino para quienes también están estudiando otros idiomas. Si por ejemplo estamos luchando para aprender inglés, como todos ustedes habrán experimentado cuando hacemos este tipo de preguntas, la respuesta que siempre recibimos de los que dominan el inglés es: "Ah, no pienses en español, ahí está tu error. ¿Sabes cuál es el secreto? Solo tienes que pensar en inglés". Reemplacen la palabra inglés por cualquier otro idioma que estén aprendiendo y la respuesta siempre será la misma. O también van a escuchar esta respuesta: "Es fácil, solo tienes que aprender como los niños, escuchando a la gente, repitiendo lo que dicen, sumergiéndote en el idioma". La pregunta entonces es: ¿pensar en el idioma que estamos aprendiendo es la única manera para poder desenvolverse? ¿O en realidad tenemos que aprender un idioma solamente como los niños lo hacen? Analicemos la primera idea. Y la respuesta es: sí, es cierto. Para llegar a dominar otro idioma completamente, tenemos que hacerlo de la misma manera en que hablamos nuestro idioma nativo. Cuando hablamos español, nosotros no estamos traduciendo. Vemos algún objeto y tenemos un nombre para dicho objeto. Imaginamos una situación y tenemos las palabras correspondientes para expresar dicha situación. Pero luego nos formulamos la siguiente pregunta: ¿y cómo pienso en el otro idioma? ¿Cómo uno puede pensar en el otro idioma si uno no sabe los nombres de cosas básicas? No sabe ni siquiera las reglas elementales para expresar ciertas ideas. No tiene sentido. Si por ejemplo ustedes están apenas empezando a estudiar el sueco, quizás están por la segunda lección y alguien les dice: "Para hablar en sueco, solo tienes que pensar en sueco". Posiblemente ustedes van a querer agarrar a patadas a esa persona. Cuando se trata del inglés, muchas personas asumen que como la mayoría de nosotros, hispanoparlantes, estudiamos un poco de inglés en la escuela, ya tenemos suficiente información como para pensar en inglés. Y en la mayoría de los casos no es así. No basta saber algunos saluditos y los nombres de los colores. El famoso consejo "tienes que pensar en el otro idioma" solo va a funcionar si nosotros ya tenemos un aceptable vocabulario y un conocimiento de cómo expresar un buen número de ideas básicas al menos. No es necesario tener un conocimiento enorme del nuevo idioma para recién pensar en ese idioma. Voy a darles algunos ejemplos de cómo una persona que habla español y que es fluida en otros idiomas va desarrollando sus ideas en ese nuevo idioma. Veamos cómo se expresa un hispanoparlante fluido en inglés. Ustedes se preguntarán: pero si vamos a pensar en inglés, ¿por qué veo aquí una idea escrita en español? Bueno, a menos que ustedes me puedan leer la mente, no escribiría nada. Pero ya que tanto ustedes como yo tenemos en común un sistema por el cual ustedes pueden saber lo que estoy pensando, voy a usar ese medio. Van a ver que cuando se describe la idea en inglés, esta no es exactamente igual a la idea que podamos tener en la mente en español. Digamos que esta persona tiene un conocimiento básico del inglés, pero puede expresarse rápidamente. ¿Cómo lo hace? Este es el proceso mental, por decirlo así, en cámara lenta. Ellos se ven o ellos lucen, se dice they look. Verse bien es to look good. Juntos es together. Ahora digamos que por su limitación del idioma, él no sabe cómo decir "pero no creen que hay algo mal con ella". Y salta la siguiente idea y dice "pero eso no va a... but it's not going to... funcionar, work, porque
because. Yo creo, I think. Él no le gusta a ella. She doesn't like him. La idea en inglés ha sido expresada de otro modo, pero es válida pues transmite el mismo mensaje. They look good together, but it's not gonna work because I think she doesn't like him. ¿Notaron todo lo que esta persona sabe? Sabe gramática básica, sabe vocabulario. Esos pequeños pedacitos de gramática son vitales para poder juntarlos y expresar una idea más grande. Alguien puede insistir, pero esos pedacitos de gramática se tradujeron del español, ¿no? En realidad puede que los estemos traduciendo del español o simplemente expresando en otro idioma las ideas básicas que tenemos en la mente para formar ideas más grandes. Recuerden, tenemos que expresar ideas, no palabras aisladas. Además, lo que expresemos tiene que estar de acuerdo con lo que hasta ahora hemos aprendido de un idioma. Si percibimos que lo que vamos a decir va a sonar medio raro, pues busquemos una alternativa que conozcamos. Por ejemplo, si quiero expresar esta idea en inglés, ¿cómo quisiera estar contigo? O ¿cómo me gustaría estar contigo? Ojalá pudiera estar contigo. ¿Ven que puedo expresar esta idea en varias formas? Y lo queremos expresar palabra por palabra como la primera idea en español y decimos How I would like to be with you. ¿Qué creen? Esto no es correcto. Esta idea podría decirse correctamente I wish I could be with you o How I wish I could be with you. Pero digamos que no conocen estas construcciones. ¿Qué hacemos? Usen algo que ya conocen, que transmita una idea similar, como I'd like to be with you. Volvamos a la idea que expresamos en inglés anteriormente. Ahora digamos que la persona que va a expresar esta idea en inglés tiene un nivel un poquito más avanzado. Ellos se ven bien juntos. They look good together. Pero no creen, se dice, but don't you think, ¿hay algo mal con ella? Hay una forma popular de decir esto. Something's wrong with her. Me parece o parece, se puede decir looks like. Eso no va a funcionar porque it's not going to work because ella no está interesada en él. She's not interested in him. They look good together, but don't you think something's wrong with her? Looks like it's not gonna work because she's not interested in him. Ahora veamos cómo una persona con un conocimiento mucho más avanzado del inglés podría expresar esta idea. Ellos se ven bien juntos. They look cute together. Aquí cute da la idea de lindo, encantador, bonito. Pero no creen ustedes. But don't you guys think? Hay algo mal con ella. Aquí él va a usar lo que se llama un modismo. She's a little off. Cuando alguien es a little off, se dice que algo va mal con esa persona, que algo no encaja. Me parece, puede decirse, I feel like. Eso no va a funcionar o no funcionará. It won't work out. El verbo work out se usa para expresar la idea de que alguna relación funciona. Porque, cause, una abreviación en conversación de because, parece que ella no está interesada en él. Aquí lo dice de otro modo. Empieza diciendo, ella puede que no. She may not estar interesada en él o no le gusta. Aquí nuevamente usa otro modismo, be into him. Cuando tú dices que you are into someone, estás diciendo que ese alguien te gusta, románticamente hablando. They look cute together, but don't you guys think she's a little off? I feel like it won't work out, because she may not be into him. Como acaban de ver, hay muchísimas maneras de expresar la misma idea.
Ahora veamos otro idioma que se asemeja más a la gramática española, el italiano. Veamos cómo se desenvuelve un hispanoparlante que habla fluido el italiano. Aquí se está hablando de las personas del Medio Oriente y África que están emigrando a Italia. Para el hispanoparlante este idioma es tan parecido que prácticamente puede darse el lujo de expresar ideas o hacer una traducción casi fidedigna de lo que piensa en español, palabra por palabra. Son personas como nosotros que quieren vivir en paz. Sono persone come noi che vogliono vivere in pace. Esto es exacto, palabra por palabra. Sin tener miedo de ser asesinados o morir de hambre, senza avere paura di essere uccisi o morire di fame. Otra vez, es exactamente palabra por palabra. Y es justamente por esto que vienen a Europa. Ed è proprio per questo che vengono in Europa. Aquí solo hubo una pequeña diferencia. Vienen a Europa se dice literalmente vienen en Europa. Vengono in Europa. ¿Ustedes qué harían en su lugar? Voi cosa fareste al loro posto? Casi igual, solo que en vez de decir en su lugar se dijo literalmente al su lugar de ellos. Al loro posto. Sono persone come noi che vogliono vivere in pace, senza avere paura di essere uccisi o morire di fame. Ed è proprio per questo che vengono in Europa. Voi cosa fareste al loro posto? Obviamente no es solo aprender vocabulario, es también saber la gramática, los modismos. Como pueden notar, es más fácil expresar ideas en italiano que en inglés. Algo similar sucede con el portugués o el francés, por ejemplo. En líneas generales, para poder pensar en otro idioma, hay que saber al menos 3 cosas vitales: vocabulario, gramática y modismos. Recuerden construir sus oraciones de acuerdo a lo que sepan. Ahora veamos la segunda pregunta que nos planteamos al principio. ¿Tenemos que aprender solamente como los niños lo hacen? Seamos sinceros. Cuando todos hemos sido niños, nuestro cerebro tenía una capacidad extraordinaria para absorber un idioma. No es lo mismo cuando somos adultos. Por supuesto que tenemos que escuchar, repetir, sumergirnos en el idioma como los niños. Pero como adultos podemos hacer cosas extras que los niños no pueden. Así que la respuesta a esta pregunta es: sí, es cierto, podemos usar el método de los niños, pero no debe ser la única manera. Como adultos podemos usar recursos al alcance de nuestras manos. Podemos aprender la estructura del idioma, consultar en el diccionario el significado o traducción de palabras, podemos leer. Si solo esperamos aprender exactamente como los niños, les aseguro que si les ponen una TV enfrente junto con un niño a escuchar el ruso, por ejemplo, por un par de meses, el niño va a aprender más rápido que ustedes. Tenemos que usar otros recursos más. Otra pregunta que nos hacemos después de tanto consejo de que no debemos pensar en español, sino en el idioma que queremos aprender es: ¿entonces tenemos que olvidarnos de nuestro idioma para aprender otro? Y la respuesta es no. El español es nuestro medio de expresar nuestras ideas y también podemos aprovecharlo como parte de nuestro estudio. Acabamos de ver que idiomas como el portugués, francés e italiano tienen una gramática bastante parecida a la nuestra. Yo les sugiero un método que a mí personalmente me funciona. Aquí estoy mostrando un pequeño párrafo en portugués. Obviamente tienen que saber un poco de portugués para entender de lo que se está hablando. Lo que tienen que hacer es escribir en un cuaderno esta idea al español, palabra por palabra. No importa si el español que van a escribir va a sonar incorrecto. Ele chutou uma bola no gol. Él pateó una bola en el arco. A bola bateu na trave. La bola pegó en el travesaño. E voltou pro olho dele.
y volvió para el ojo de él. En un correcto español lo podríamos haber dicho: él pateó una bola al arco, la bola pegó en el travesaño y regresó a su ojo. Pero aquí he escrito en español prácticamente una copia fiel de lo que se dice en portugués. A continuación dirijo mi vista solo a lo que escribí en español y empiezo a traducirlo. Ele chutou uma bola no gol. A bola bateu na trave. Aquí tienen que darse cuenta que travesaño en portugués es femenino. E voltou pro olho dele. O también puedo enfocarme en ciertas palabras. ¿Cómo es en el arco? No gol. ¿Cómo es para el ojo de él? Pro olho dele. Si es posible, tengan el texto original en portugués a un lado, en caso olviden alguna palabra, o si ya conocen la mayoría de palabras, solo pueden colocar la traducción en letras pequeñitas debajo de las palabras que consideren que pueden olvidar su significado. Van a ver que con esta manera ustedes van a comenzar a visualizar cómo los brasileños o portugueses forman sus ideas. Por ejemplo, aquí se dan cuenta que ellos no dicen en su ojo, sino para el ojo de él. Es también una buena forma de aprender vocabulario, pues van a darse cuenta que pueden recordar cada una de estas palabras. Lo que yo personalmente hago es tener un cuaderno con frases claves o temas específicos que he leído y que quiero aprender. Las escribo en español, pongo debajo las traducciones algunas palabras que pueda olvidar y las repaso. Ustedes pueden volver a ese cuaderno la próxima semana y mágicamente se van a dar cuenta que recuerdan todo. Aquí estoy haciendo uso de mi primer idioma para aprender otro. Este estilo funciona mejor con idiomas que se parecen bastante al español, como el portugués, francés o el italiano. Y puede funcionar con idiomas menos parecidos al español. ¿Por qué no? Veamos un ejemplo con el inglés. Aquí se está hablando de la forma en que los niños aprenden un idioma y el autor se pregunta si podemos utilizar los mismos recursos. Is there something in this process? ¿Hay algo en este proceso that adult language learners, que adulto lenguaje aprendices, can emulate in their quest, pueden emular en su búsqueda, to learn foreign languages, para aprender extranjero lenguajes? Well, there is. Bueno, hay. Un español correcto podría haber sido: ¿hay algo en este proceso que los adultos que aprenden un idioma pueden emular en su búsqueda de aprender un idioma extranjero? Bueno, sí lo hay. Ustedes pueden hacer la traducción en diferente forma. No tienen que hacerlo exactamente como yo lo he hecho. Tal vez pueden poner partes en español que tengan más sentido, siempre y cuando les ayude a recordar la frase original en inglés. Sean creativos. Yo ya les dejo la tarea a ustedes de detener el video y mirar solo al texto en español y tratar de traducir. Es un método que algunos van a decir es muy forzado, pero en mi experiencia personal me ayuda bastante. En resumen, para poder pensar en otro idioma necesitan saber al menos la estructura básica de cómo funciona dicho idioma. Aprendan vocabulario, modismos, exprésense dentro del límite de su conocimiento. Y si lo desean, también hagan uso de su propio idioma para aprender. Experimenten y vean qué es lo que les funciona mejor a ustedes. Muchas gracias por ver este video.